Bien, desaparezco de la pantalla por un momento. Continuamos y dice lo siguiente. En muchas circunstancias se cree que la adquisición de la tecnología para la producción de bienes y servicios se la puede obtener del Internet. Y evidentemente en el Internet existe, es cuestión de escudriñar y se pueden encontrar varias empresas que ofrecen tecnología, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado con la información que nos dan, porque muchas veces puede ser que sea una información pasada o que ya no está actualizada y que en definitiva la información que nos están queriendo presentar o que nos presentan puede tener dificultades. Dice, de todos modos, dice, debe realizarse una primera incursión para conocer si evidentemente los tipos de tecnología existentes pueden ser comprados e internados al país sin dificultades de tipo arancelario. Miren, para poder importar bienes de capital existe un cierto tipo de arancel, pero cuando el Estado requiere mejorar ciertos sectores de la economía, bajan los aranceles de importación o definitivamente no hay aranceles de importación, justamente para dar prioridad, para darle mayor movilidad y dinámica a ese sector. Pueden haber también problemas de tipo medioambiental, como en el caso que habíamos visto como en el ejemplo. Hay problemas de tipo medioambiental, es decir, hay tecnologías que pueden generar desechos tóxicos, de que utilizan energías que son contaminantes, es decir, hay que tener en cuenta este asunto medioambiental. En este tiempo que vamos a estudiar, va a ser muy difícil que podamos ingresar a estos temas medioambientales. Sin embargo, uno de mis colegas ha escrito un libro sobre sólidos y algo podemos obtener sobre estos elementos. Algo también habla sobre estos temas de medio ambiente. O también puede haber restricción del país de origen por propiedad intelectual o de protección a su propia industria. Es decir, es muy posible que se hayan desarrollado cierto tipo de tecnologías, pero que los países no los vendan o tengan prohibidas a las empresas de vender cierto tipo de tecnología. Normalmente ocurre eso en el mundo occidental cuando hay sanciones económicas. Por ejemplo, los Estados Unidos, las empresas de los Estados Unidos están prohibidas de vender ningún tipo de tecnología de informática a Cuba, ¿sí? En este caso tampoco a Venezuela. ¿Por qué razón que no? Y si aquellas personas pudieran hacer llegar por alguna circunstancia o a una filial o que puedan hacer una rotación por otro lado de manera oficial, las multan y no les permiten entrar en los negocios. Entonces, esta empresa, obviamente, para evitar este tipo de multas, para poder seguir negociando con los países del mundo, no venden. Y por eso el atraso tecnológico en la República de Cuba, ¿no? Y también últimamente en Venezuela. O sea, y fíjense, y peor aún todavía con la Unión Europea, que todavía se llevaban bien con el dictador de Venezuela. Ahora, peor, se han enojado y no haber ni ayuda por parte de la Unión Europea. Y desde el punto de vista tecnológico, los países van a ir atrasándose, como en el caso de Cuba. Es un país atrasado en cuanto a tecnología porque están prohibidas. Las empresas que le venden tecnología a Cuba no pueden venderle la tecnología a los Estados Unidos, que es un mercado gigante. Es decir, vender una pulga por decirles, de $1 millón a Cuba y dejar de vender 200 o 1.000 millones de dólares a los Estados Unidos, entonces definitivamente, o a sus países aliados, de ninguna manera vamos a vender a estos países que tienen el boicot económico. Y por eso que les decía que restringen, o sea, cuidan de su tecnología, ¿no? La mayoría de las películas de espionaje que se han producido en las últimas décadas, todas hablan sobre el espionaje industrial, ¿no? Si se dan cuenta. Es decir, se van robando implementaciones, obras, y muchos de eso es lo que han hecho los japoneses y los chinos, ¿no?
llevarse la tecnología producida en los países de la Unión Europea, los Estados Unidos o de la Commonwealth, y los han reproducido, los han estudiado y han producido medios u objetos tecnológicos con mejoras inclusive, ¿no?, a los originales. Entonces existe una prohibición, atención, en el mundo de utilizar la marca registrada, pero hay muchos países que no hacen caso de este asunto, ¿no?, como el caso de la China, Corea y muchos otros países que hacen nomás la copia. En el caso nuestro, por ejemplo, estamos prohibidos a utilizar alegremente, sí, los sistemas y programas de Microsoft, pero hacemos exactamente nosotros lo contrario, usamos programas piratas, pero en las empresas y además instituciones que son del Estado boliviano, no se tiene que utilizar solamente el software que está autorizado, que se paga por su utilización. Mucho cuidado con esto, y lo que les estoy comentando es verdad. Entonces, todos estos elementos tenemos que estudiarlos, ¿no? Se deben analizar estos aspectos, sí, así como el tipo de energía requerida. ¿Qué energía vamos a utilizar? Fíjense, he proyectado hace unos años atrás una fábrica de ladrillos en Cobija, pero desafortunadamente en Cobija no hay otro combustible que no sea la madera, y se ha tenido que hacer con la madera, altamente contaminante por los humos que bota. Bueno, se ha tratado de establecer un mecanismo, ¿sí?, de que utilice los aires calientes y los humos calientes de unas 2 o 3 pasadas para hacer el precalentamiento del ladrillo y para rebajar la temperatura adecuadamente, etcétera, etcétera. Y ahí se podría, mientras que las ladrilleras acá en este otro lado del país utilizan gas natural de petróleo. Algunas ladrilleras que están ubicadas entre el Alto y Viacha utilizan llantas, o sea, altamente contaminantes, miren, pero igual producen, ¿no? ¿Qué otro elemento más se tiene que estudiar aparte de la energía requerida? ¿Cuál es la capacidad productiva? Evidentemente es un elemento que se llama tamaño, y eso vamos a discutirlo un poco más adelante. Dificultades en el transporte. No es lo mismo transportar desde Tokio hasta La Paz, que transportar desde Santiago de Chile hasta La Paz, ¿no? Fíjense, hay problemas ya de transporte naviero, o puede ser fluvial, o puede ser por carretera, o por ferroviario, etcétera, ¿no? Dificultades de transporte y montaje. Es decir, ¿qué exigencias tiene la tecnología para montar? Pueden ser exigencias de tipo físico, ¿no? Decir, señores, este es nuestro equipo termomecánico, y la potencia que entrega es para el nivel del mar. Si ustedes quieren instalar a 4.000 metros de altura, que es la altura que es la latitud del alto, entonces su rendimiento va a bajar 20%. ¿Qué les parece? Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos al momento de tomar información, ¿no? Luego, compromiso de mantenimiento y suministro de repuestos. Estas empresas que nos vendan el equipo o la maquinaria para nuestra empresa, o sea, tienen que subsistir en el mundo, ¿sí?, en el mundo industrial, por lo menos unos 10 años más. Imagínense comprar nosotros ahora un equipo y que el día de mañana resulta que ya no se pueda, obtener repuestos para realizar el mantenimiento correctivo de la maquinaria, entonces estamos sonados, ¿no? Entonces, el mantenimiento del suministro de repuestos es algo vital. ¿Existe esa posibilidad? Bien. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, el informe final de esta parte del perfil del proyecto dará a conocer las tecnologías al alcance y las características descritas. Ahí tenemos algunas, puede ser tecnología nuclear, eólica, esa también es nuclear, a través del carbón, a través del petróleo,
Puede ser a través de la electricidad, de la energía solar, energía de pilas, como en el caso del litio, por ejemplo, es una fuente de energía el litio, ¿no? Pueden ser también los carburantes orgánicos, el diésel orgánico que es algo que quiere producir el país, el etanol, etcétera, etcétera. O sea, todas las formas de energía posibles tenemos que analizarlas para por lo menos tener una idea de si se puede o no hacer el proyecto. Deducir los costos de intermediación para el precio de venta del producto y los costos probables de producción, ¿sí? Más o menos ya se tiene una idea. Entonces se realiza el primer análisis financiero de las utilidades que podrían generarse por la producción del bien o servicio. A grosso modo, ¿no? ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Cuánto costará producir con energía eléctrica? ¿Cuánto vale la energía eléctrica? ¿Cuánto costarían las materias primas? Es decir, ese razonamiento que vamos a aprender ahora en este curso, aquí en esta primera parte ya se tiene que poner en la primera etapa en funcionamiento. Tener por lo menos, sí, una idea de cuánto tendría que ser el precio, cuánto tendría que ser la utilidad, qué utilidad podríamos obtener por la fabricación de ese producto o de ese servicio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y este primer análisis financiero, ¿no? Entonces, si los indicadores obtenidos en esta etapa mostraran valores razonables, se recomienda su profundización en el siguiente nivel de desarrollo. Entonces, si el problema y el objetivo corresponden con la idea del proyecto, de hacer el proyecto, la siguiente etapa, que es el perfil del proyecto, ya tiene algunos elementos tales como mercado, tecnología, y hacer las primeras anotaciones para ver si convendría o no hacer el proyecto, ¿no? Pero la respuesta de esta etapa todavía no tiene unos indicadores muy confiables, pero sí más o menos ya tenemos la idea, sí podríamos ganar. Entonces, pasemos a la siguiente etapa. Pasemos a la siguiente etapa. Que es el estudio de prefactibilidad. Esa es la siguiente etapa. Ahora, evidentemente, como ustedes están pudiendo observar, estoy siguiendo el libro que lo tenemos preparado, ¿no? Y ahí tienen ustedes, que es el Manual de Proyectos y Evaluación de Proyectos, cuyo costo es de 54 bolivianos, que es el que ha cobrado el señor de la imprenta. Es a todo color, a todo color, como ustedes verán en las páginas, completamente a color. Las personas que quieran me avisan, por favor, para poder hablar con el señor de la imprenta y para que pueda imprimir, si no me equivoco, por encima de 5 unidades, imprime menos de eso, no. Pero es el costo y me avisan además. Pero no puedo reproducir todo lo que está en el texto en lo que les estoy explicando. Entonces, son algunos elementos que los estoy colocando, les estoy exponiendo algunos algunos importantes, pero no todo el texto del libro, porque si no sería mejor estudiar nomás lo que dice el libro, ¿no? La característica en esta etapa en el desarrollo del proyecto es que utiliza información secundaria. E información secundaria está con letra roja. ¿Qué significa información secundaria? Que se obtienen de revistas, de periódicos, de otros proyectos, de información de ministerios, ONGs. Esto todavía es concreto. No vamos a trabajar todavía con información secundaria. ¿Por qué? Porque el estudio de prefactibilidad además va a tener un costo, ¿sí? Que los propietarios del proyecto le van a dar una cierta cantidad nada más, no como para que se pueda desarrollar a nivel de estudio final, simplemente estamos dando un paso y vamos a trabajar con información secundaria, que es un estudio más profundo que el realizado en la etapa anterior.
y sin duda puede contemplar todos los estudios requeridos por un proyecto, solo que debido al nivel del financiamiento para su ejecución, no contempla el diseño final en arquitectura, obras civiles y obras de ingeniería especializada, sino más bien aproximaciones sobre la base de experiencia de los analistas involucrados en el proyecto. Muchas veces la cantidad dispuesta de dinero para un estudio de prefactibilidad no alcanza pues para realizar los cálculos estructurales, los diseños arquitectónicos a nivel de diseño final, y más o menos se hacen cierto tipo de aproximaciones, cuánto llegaría a costar. Entonces, se tiene ya a través de la experiencia para cierto tipo de industrias, cuánto llegaría a costar más o menos el total de la infraestructura por metro cuadrado, más o menos, ¿no? $50 el metro cuadrado, 40 metros el dólar cuadrado, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una profundización un poquito más allá, pero sobre la base de información secundaria. Y tampoco no podemos llegar a hacer diseños totales, hacemos aproximaciones. Entonces, estos elementos que va a tener el estudio de prefactibilidad, entre ellos está el estudio socioeconómico del área de influencia del proyecto. Puede ser obtenido, dice, sin mayor trámite de los planes de desarrollo de los municipios, gobernaciones, organismos estatales, fundaciones y otros que tienen conocimiento sobre el tema. Por ejemplo, de dónde podemos sacar información para el estudio socioeconómico, del plan de desarrollo municipal del municipio del Alto y de proyectos para la ciudad del Alto. Aquí tenemos bastante información. Esta es fuente secundaria y de muy buena información respecto a características socioeconómicas de la ciudad del Alto. Por ejemplo, cuántos habitantes hay, cuál es la división, la clasificación etaria, es decir, por edades, ¿no? Cuál es la composición económica, provenientes de qué lugares son, dónde están las áreas más influyentes, de mayor dinamismo en la economía, dónde están los últimos asentamientos campesinos en la periferia de la ciudad del Alto. Entonces, elementos importantes como conocer también la alimentación, la educación, la cobertura de agua potable, la cobertura de radiotelecomunicaciones, de televisión, etcétera. De todos esos elementos los tenemos acá, en el Plan de Desarrollo Municipal de la Ciudad del Alto. ¿Cuánto va a conseguir estos? Regalan en la Ciudad del Alto, ¿no? Para los consultores o en su defecto, se consigue uno de estos y lo hacen fotocopiados. ¿Cuánto siempre ha de costar? Unos 3 pesos, 5 pesos, pongamos, ¿no? Por la información que necesitamos. El estudio de mercado ya requiere mayor profundización, aún con datos de fuente de información secundaria, pero ya podemos aplicar algunos algoritmos que los vamos a estudiar un poco más allá de una manera formal para realizar proyecciones y para conocer si es que realmente había demanda de nuestro producto en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz y el Alto, en la región occidental del país, en todo el país o tal vez demanda en el extranjero también. Es también importante que en esta etapa del estudio se proponga una estrategia comercial. La estrategia comercial incluye las 4 P's que vamos a convertir después en 8 P's. Las siguientes 4 P's a las que ya clásicamente se conocen, están más orientadas a la empresa, ¿no? Más al interior de la empresa, como el comportamiento no solamente de la constitución, la forma de organización de la empresa, sino también el comportamiento de las personas que trabajan en esa organización de producción de bienes o servicios. Esta estrategia comercial, de cuya concepción podrán obtenerse algunos parámetros para apreciar los costos inherentes al proyecto. Un poco adelantándome, sí, a lo que significa la estrategia comercial en el estudio de mercado, se refiere básicamente a las 4 P's: precio, producto, plaza y promoción. Es decir, cómo queremos hacer esta mezcla comercial
de tal manera que podamos asegurar ingresos a la empresa, pero también al implementar esta estrategia comercial, implica que van a existir gastos. Por ejemplo, para promocionar el producto tengo que hacer publicidad por medios televisivos, por radio, por campañas de distribución de volantes, pero eso significa inversión. Y es lo que tengo que ver, inversión y costo. Entonces, ¿a cuánto ascienden eso? ¿No? Algunas veces hacen grandes campañas para introducir el producto a través de la televisión, 2, 3 canales, alquilan un programa televisivo, etcétera, etcétera, y eso cuesta dinero. Entonces, eso tenemos que ver para conocer objetivamente cuánto podría costar aproximadamente en el campo del estudio de mercado. Seguimos. También se debe realizar, dice, una propuesta para la localización de la planta de producción. Es decir, ¿cómo tenemos que localizar? Fíjense acá, tiene que estar factores que afectan los estudios de localización de plantas. Eso lo vamos a ver con gran detenimiento y además aplicando fórmulas, etcétera, etcétera, para determinación exacta o la que nos convenga, pero tiene que relacionarse con el mercado del que acabamos de hablar, con los medios de transporte, ¿sí? De la materia prima hacia la empresa y de productos terminados desde la empresa hasta los mercados de consumo, ¿sí? Referente a la mano de obra, la falta de mano de obra encarece la producción. Y además hay otros elementos más de la mano de obra. Hay mano de obra especializada, semi-especializada, profesional, etcétera, ¿no? Por eso que los proyectos de producción normalmente se ubican en las ciudades, porque en las ciudades se puede encontrar la capacidad necesaria en cuanto a mano de obra, y además que está al lado mismo del mercado, ¿no? Luego los suministros básicos, o sea, de dónde nos vamos a suministrar electricidad, materia prima, agua potable, etcétera. Las condiciones climáticas también son elementos que determinan la localización de las plantas. ¿Por qué razón? Porque necesitan calor, necesitan frío, necesitan estar bajo ciertas condiciones de clima. No es lo mismo instalar una planta en Uyuni que instalar en el Alto de La Paz o en la ciudad, o en Cochabamba, ¿no? Entonces, los cambios en las condiciones sociopolíticas también son importantes. Ustedes, en el primer ejemplo de la clase de hoy, fíjense, nadie se dio cuenta que la oposición al MAS iba a trabajar, aunque el proyecto sea bueno, había que oponerse, ¿de acuerdo? Y se opusieron. Entonces son condiciones de tipo sociales y políticas. Y finalmente la existencia de un marco jurídico. Es decir, no se pueden producir cualquier tipo de productos que... ¿Por qué? Porque están regulados. Por ejemplo, alguien pudiera instalar una planta de ácido sulfúrico, podrían hacerlo, pero la reglamentación, las leyes en el país establecen que la producción de ácido sulfúrico solamente tiene exclusión las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque a través de la utilización del ácido sulfúrico se pueden fabricar explosivos, y los explosivos son de uso del ejército o para la minería u otras actividades industriales muy específicas. Entonces no se puede fabricar, además de que el ácido sulfúrico es utilizado como precursor en la fabricación de sustancias controladas. Entonces, consecuentemente, hay que ver este marco jurídico, ¿no? Estos son algunos de los elementos que los vamos a ir estudiando en localización de plantas, que restringen la localización de una determinada planta. Cuando hablamos de mercado, estamos hablando del mercado consumidor o del mercado proveedor también, o del mercado consumidor. Las características que hacen que dónde vamos a instalar la planta. Bien. El tamaño de la propuesta, ¿sí?, contempla mecanismos de crecimiento de la demanda, por supuesto que sí. La demanda siempre va a ir incrementándose, ¿no? Poco a poco va a ir incrementándose la demanda.
Cada año que pase hay más guaguitas que crecen, se incorporan nuevas comunidades que vienen a rodear los cinturones de pobreza de la ciudad del Alto, etcétera, etcétera. Pero hay más gente y cambia y aumenta la demanda. Entonces tenemos que hacer crecer, tenemos que determinar el tamaño de la empresa en función, ¿sí? En función de del crecimiento dinámico de la demanda. Pero no solamente es el crecimiento de la demanda, sino la disponibilidad de tecnología también, porque no se puede construir tecnología a paciencia o a gusto de cada inversor. Hay tecnologías que ya están determinadas o se compra. No existen tecnologías propias. ¿Se puede construir? Sí, se puede construir, pero resulta que es más caro que comprar una de mayor capacidad. Entonces, estos son algunos elementos que determinan, ¿sí?, el tamaño de la propuesta. Una tecnología más grande, ¿sí?, puede requerir mayor combustible, mayores energías para su funcionamiento, y puede ser que trabaje solamente con el 50% como capacidad máxima y el otro 50% sea capacidad ociosa. Tenemos que ver, entonces, tal vez sea conveniente trabajar con una tecnología de menor capacidad de producción. Esos son algunos de los elementos que me anticipo y por eso que estoy yendo poco a poco incursionándoles a ustedes en esta temática de los proyectos. Otro de los elementos son los límites de financiamiento de los propulsores de proyecto. ¿Hasta cuánto podrían endeudarse, ¿no?, como inversores? O sea, porque o si se tuviera todo el dinero, que normalmente no ocurre, tenemos que acudir a los bancos, ¿sí?, u otro tipo de instituciones, y ahí nos van a dar dinero, pero bajo ciertas condiciones de garantía, ¿no? La ingeniería de proyecto debe seguir la metodología que se presenta en el capítulo correspondiente, es decir, hablo del capítulo correspondiente porque tenemos un capítulo exclusivamente para hablar sobre ingeniería de proyecto. Sin embargo, dice, dado que se trata aún de prefactibilidad, no se realizan los cálculos ingenierías con precisión y pueden asumirse costos aproximados por metro cuadrado y otros parámetros. Aproximaciones que son el resultado de consulta de expertos en cada disciplina. La tecnología que sea determinada como la más adecuada para el proyecto requiere precios y catálogos que los fabricantes proporcionan sin compromiso. Miren, tienen que identificarse claramente. No pueden ingresar ustedes al grupo con inscripciones que no sean de su nombre, ¿verdad? Entonces, esas personas las voy a ir eliminando permanentemente. No quiero tener, por eso que estoy llevando un control muy estricto con referencia al desarrollo de las clases, ¿sí?, en la asignatura. No pueden haber, en otras palabras, no pueden haber piratas, ¿cierto? Bien. Seguimos. Entonces, como ustedes verán, por ejemplo, esta es la ingeniería de proyecto. ¿Sí? No existe así con mucha precisión hasta cuánto podemos avanzar, pero esto de acá podemos llegar a darle una precisión. Podemos obtener información del internet, podemos hacer algunas aproximaciones, sí, para el caso, porque estamos en este momento en prefactibilidad. Pero de todos modos, la parte de ingeniería ya tiene que aproximarse. Con cuánto profundidad, eso tiene que determinarse en función del presupuesto que se haya asignado para esta etapa. El conocimiento de los aspectos técnicos del proyecto, dice. El conocimiento de esos aspectos técnicos del proyecto y además de mercado, entonces, dice, se elabora el estudio de la organización en la fase de operación y montaje. Es decir, esta etapa una vez vencida la preparación de estos elementos, que son los estudios que mínimamente debe contener el estudio de prefactibilidad, tenemos que pasar al estudio de organización, es decir, cuántas personas son necesarias para poder trabajar en el proyecto.
La parte de la remuneración de sueldos y salarios, sueldos para los obreros salarios para los obreros y sueldos para los empleados de la empresa, tienen que ser estudiados detenidamente porque suele ser uno de los principales problemas para la extinción y la terminación de la vida útil de los proyectos. Cuesta mucho dinero. Nuestro país tiene una de las legislaciones más avanzadas del continente y cuida mucho al obrero y al empleado. Por lo tanto, hay que cumplir con las reglamentaciones de sueldos, bonos, etcétera, etcétera. Y tenemos que tomar en cuenta cuántas personas van a trabajar y cuánto ascendería el hecho de contratar a estas personas, la planilla de sueldos y salarios, para tener, dice, una aproximación inicial de los costos de mano de obra directa e indirecta del proyecto, como el costo en personal especializado para instalar el proyecto.